Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Radiología abdominal, evaluación de patologías frecuentes. Comenzaré hablando sobre apendicitis aguda. Sin duda, apendicitis va a seguir siendo un problema de diagnóstico, dado que no hay ninguna prueba que sea 100% sensible y específica para este diagnóstico. Obviamente, como en cualquier enfermedad, lo más importante siempre es la clínica. Y en base a la clínica nos vamos a guiar. La radiografía simple no nos va a permitir hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque los hallazgos que vemos en una radiografía simple son muy inespecíficos. No podemos decir que este paciente tiene apendicitis aguda como tal. ¿Qué hallazgos podemos visualizar en una radiografía simple de abdomen? Podríamos ver el apendicolito calcificado en la fosa ilíaca derecha, es decir, ver un lito, una imagen redonda con densidad de hueso, como en este caso que estamos viendo aquí, esta imagen calcificada, perdón, ahí, en la fosa ilíaca derecha, que esa imagen podría ser muchas cosas. Permítanme que esta cosa se me trabó un momentito. Ah, ya. Podrían ser muchas cosas. ¿Qué otra patología nos puede dar una imagen calcificada en la fosa ilíaca derecha? Esto podría ser un mioma calcificado, por ejemplo, podría ser un ganglio calcificado, podría ser una calcificación por necrosis grasa, es decir, diferentes patologías nos pueden dar una calcificación en la fosa ilíaca derecha. Cuando decimos ilio focalizado en la fosa ilíaca derecha, eso significa ver asas de intestino delgado dilatadas en la fosa ilíaca derecha. Como vimos en la clase de generalidades, en una radiografía simple de abdomen, normalmente solo tengo que ver aire en estómago, colon y recto. Si vemos el intestino delgado con aire, eso es anormal. Luego tenemos el otro signo de borramiento del músculo psoas derecho. En este caso vemos el contorno del músculo psoas izquierdo bien, pero aquí está borroso el contorno del músculo psoas derecho. Aire libre lo vamos a observar en el caso de que ya esté perforado el apéndice y pérdida de los planos grasos alrededor de la vejiga urinaria perivesicular. En este caso, cuando tenemos la vejiga, y si hubiera líquido libre o la formación de una colección, se nos van a perder esos planos de grasa. Por ultrasonido hay que decir desde ya que tanto por ultrasonido como por tomografía son los mismos hallazgos de apendicitis aguda. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en tomografía es más fácil diagnosticar dado que no tenemos la barrera acústica del gas intestinal. El ultrasonido para diagnóstico de apendicitis aguda es el método de elección únicamente en pediatría y en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Para no irradiar de manera innecesaria a estas personas, niños y mujeres embarazadas. En adultos y en mujeres que no están embarazadas, el estudio de elección es la tomografía. Muy bien. Entonces son los mismos hallazgos. Podremos ver el apendicolito y el diagnóstico de apendicitis aguda es cuantitativo. Vamos a medir el apéndice, la pared y el tamaño. Si este apéndice mide más de 6 milímetros de diámetro transverso o tiene una pared de 3 milímetros, y tiene una pared de más de 3 milímetros de grosor, estos son los dos signos radiológicos de apendicitis aguda, que obviamente pueden haber falsos positivos, por ejemplo, que una persona tenga su apéndice grandote, pero que realmente no tenga un proceso inflamatorio agudo agregado. Podemos ver la presencia de líquido libre o la formación de un absceso. El apéndice es una asa ciega que por ultrasonido, entonces esta asa que estamos viendo acá sería el apéndice fecal por ultrasonido en un plano longitudinal, pero la medición se hace en el plano axial. Si esto mide más de 6 milímetros de diámetro transverso y esta pared mide más de 3 milímetros de grosor, se considera positivo para apendicitis aguda. Por tomografía en 3D son los mismos hallazgos y la tomografía es el estándar de oro en la actualidad, pero en niños y en mujeres embarazadas no, en ellos sería el ultrasonido.
¿Qué estamos viendo aquí? Este es un corte axial de tomografía. Esta asa ciega sería el apéndice fecal, entonces lo que hacemos es medirlo. Aparte del aumento del tamaño del apéndice, podemos ver cambios en la grasa alrededor del apéndice. Normalmente la grasa, toda la grasa, como la grasa subcutánea, la grasa peritoneal, es hipodensa, grisecita. Si aquí la ven, esta grasa está aumentada de densidad. Ven que está un poquito más blanca que lo que está acá. Y eso es debido a el proceso inflamatorio agudo. Pasamos ahora a lo que es la colecistitis aguda. Y aquí tenemos que repasar términos que muchas veces nos confunden. Colecistitis significa una inflamación de la vesícula biliar. Esta inflamación puede ser con o sin litos. Entonces podemos tener una colecistitis aguda litiásica o calculosa, o podríamos tener una colecistitis aguda alitiásica o acalculosa. Ok, esa es la inflamación de la vesícula, con o sin litos. Luego podríamos tener un paciente que tenga litos o cálculos en la vesícula biliar, pero que no tenga un proceso inflamatorio agudo agregado. Eso se llama colelitiasis o litiasis vesicular, presencia de litos en la vesícula biliar. Luego tendríamos coledocolitiasis, presencia de litos en el conducto colédoco. Colangitis, un proceso inflamatorio en las vías biliares. El ultrasonido es excelente para ver litos en la vesícula biliar, es el método de elección. Los litos en cualquier sitio anatómico se ven como imágenes hiperecoicas, es decir, blancas, todas estas pelotitas blancas que estamos viendo acá, y que tienen un artefacto sónico que se llama sombra acústica posterior. Esta es la parte anterior del paciente, esta es la parte posterior. El lito es hiperecoico, o sea, blanco, y tiene una sombra negra. Aquí vemos un lito más grande, tenemos este lito, una imagen hiperecoica que da sombra acústica posterior. Cuando vemos un solo lito como este, sí, lo podemos medir y todo, lo podemos cuantificar, pero cuando hay un paciente que tiene muchos litos, como en este caso, no podemos decir realmente cuántos litos hay, porque realmente no es factible medir, porque uno se superpone con otro. Entonces, cuando hay casos así, ustedes van a leer en los informes de radiología que nada más se reporta, se identifican múltiples e incontables litos, porque realmente no los podemos cuantificar. Si solo vemos así, litos en la vesícula biliar, eso sería colelitiasis o litiasis vesicular. Ya cuando tenemos paciente, además tenemos un nivel líquido, tenemos la parte anecoica de la bilis normal y luego tenemos esta parte hiperecoica que también la podemos ver en el corte axial. La parte más hiperecoica sería lodo biliar. El lodo biliar es bilis espesa por detritus y se considera evanescente, es decir, que va a desaparecer. El lodo biliar se observa sobre todo en pacientes que han estado en ayuno prolongado y como esa bilis no ha sido expulsada hacia el cístico y luego el colédoco y luego el duodeno, entonces al estar tanto tiempo ahí, se puede acumular los detritus, ya que este paciente come, entonces va a volver a contraer la vesícula biliar y va a expulsar el lodo biliar. Aquí entonces, si esto mide más de 3 milímetros de grosor, podemos ver líquido libre o signo de Murphy ecográfico, que ese lo hacemos con el transductor, a diferencia de ustedes que cuando exploran el signo de Murphy lo hacen con sus manos, entonces tienen colecistitis aguda. Ahora bien, cuando una colangioresonancia, esto es bien importante, no es lo mismo una resonancia magnética de abdomen que una colangioresonancia. Técnicamente son estudios diferentes. Si nosotros queremos ver patología en la vía biliar, específicamente en la vía biliar, tenemos que solicitar una colangioresonancia, no una resonancia de abdomen. Hago esta aclaración porque así es la cosa. La colangioresonancia es muy útil, sobre todo para ver litos en sitios de difícil visualización por ultrasonido, como ser
en el cuello de la vesícula, el cístico y en el colédoco. En una colangioresonancia normal, como estamos viendo aquí, lo que hace el resonador es captar la señal de todas aquellas estructuras que contienen líquido. Y como la vía biliar contiene bilis, eso es lo que nos permite visualizarlo. Es un estudio sin contraste, todo esto hiperintenso que estamos observando aquí es bilis realmente, la bilis normal del paciente. Esta sería la vesícula biliar, este sería el conducto de Wilson, aquí tendríamos el conducto colédoco, el hepático común, el hepático derecho, el hepático izquierdo, y esas serían las ramitas de la vía biliar intrahepática. El diagnóstico de una coledocolitiasis por resonancia magnética es extremadamente sencillo. Vamos a ver imágenes hipointensas, es decir, negras, en la luz del colédoco. Entonces, esta sería una secuencia coronal T2. Este es el conducto colédoco. Y estas imágenes hipointensas, ay, perdón, voy a borrar eso. Este sería uno, este sería otro y este sería otro. Aquí lo estamos viendo, este es uno, este es otro y aquí está el otro. Entonces, si vemos listos en el colédoco, se llama coledocolitiasis y el estudio de elección es la colangioresonancia. Ahora pasamos a lo que es la obstrucción intestinal. Para hacer diagnóstico de obstrucción intestinal vamos a solicitar radiografía de abdomen de pie y acostado. En la radiografía simple vamos a observar dilatación generalizada de asas de intestino delgado, ausencia de aire en el colon y la formación de niveles hidroaéreos en la proyección de pie. Ya con eso tenemos diagnóstico radiológico de obstrucción intestinal. Ahora bien, si yo tengo la posibilidad de hacer una tomografía, ¿para qué nos sirve la tomografía en obstrucción intestinal? Para tratar de determinar la causa y el nivel de la obstrucción, así como la presencia de patología extraluminal. Es decir, no es lo mismo que esta obstrucción intestinal sea por compresión extrínseca debido a un tumor en el ovario que sea una obstrucción intestinal debido a una hernia inguinal encarcelada, por decir algo. Entonces, esto nos va a decir cuál es la causa, probablemente cuál es la causa de la obstrucción y el sitio de la obstrucción y si realmente es por patología intraluminal o extraluminal. Aquí tenemos un paciente con obstrucción intestinal y el intestino delgado tiene para empezar, tiene una distribución difusa en el abdomen. Además, los pliegues del intestino delgado, a diferencia de las austras en el colon, son pliegues completos que se van de un lado a otro de la pared. Y estas dos cosas son las que utilizamos para diferenciar si es delgado o colon. El intestino delgado tiene una distribución generalizada y tiene pliegues completos. Si vemos acá, vemos estas rayitas radiopacas, serían los pliegues. Entonces sí, efectivamente esto es intestino delgado. Entonces vemos dilatación generalizada de ese intestino delgado en la proyección acostada. Y en la proyección de pie nos va a formar los niveles hidroaéreos. Ya con eso tenemos diagnóstico de obstrucción intestinal. En la obstrucción de intestino grueso, sí, habitualmente la radiografía simple de abdomen por lo general es diagnóstica. Vamos a tener dilatación próxima al sitio de la obstrucción y ausencia de aire en el nivel distal. Antes, ya no por negar la tomografía, se podría haber usado un colon por enema para establecer el nivel de la obstrucción, pero eso ya ha caído en desuso desde la llegada de la tomografía. Pero obviamente para hacer un colon por enema en este caso sería con contraste hidrosoluble. La tomografía, al igual que en obstrucción intestinal de intestino delgado, nos permite tratar de determinar la causa y el nivel de la obstrucción, así como la presencia de patología extraluminal. Aquí tenemos un ejemplo. En este paciente vemos que es una sola asa que está dilatada y que además tiene una distribución periférica, a diferencia del intestino delgado que tiene una distribución difusa. Además, ¿cómo sabemos que esto, aparte de que tiene una distribución difusa, si vemos los pliegues, tiene austras, que las austras son pliegues incompletos? Entonces estamos seguros que es una asa de colon la que está distendida. A este paciente le hicieron un colon por enema y lo que se ve aquí, bueno, en el colon por enema, como es una clase previa, se coloca una cánula en el recto del paciente y luego se introduce contraste. Y vemos que el colon disminuye de diámetro, este es el diámetro normal, y aquí vemos una estenosis. Esto se describe como paso filiforme del medio de contraste.
se le hizo una tomografía a este paciente, entonces les digo, en la actualidad ya este paso lo omitimos. Ahora bien, no tenemos acceso a una tomografía, pero sí tenemos acceso a un colon por enema, lo podríamos hacer con contraste hidrosoluble. Nada más le enseño las opciones porque no sabemos en determinado momento qué herramienta vamos a tener a nuestro alcance. Pero en fin, normalmente entonces la pared del colon es delgada, como ya lo he mencionado en la clase, tiene que medir menos de 3 milímetros. Si vemos aquí, hay un engrosamiento de la pared del colon, eso es un cáncer de colon. Pero en este caso es una obstrucción intestinal por cáncer de colon. Pasamos ahora a lo que es la perforación intestinal. Aquí lo que andamos buscando es aire libre en la cavidad abdominal. Eso se llama neumoperitoneo o aire libre subdiafragmático. Y en una radiografía de abdomen tiene que ser con el paciente de pie para poder ver los diafragmas y ver si hay aire libre. Aunque es patología abdominal, dado que la radiografía de tórax la tomamos con el paciente de pie, podríamos diagnosticar la perforación intestinal en una radiografía de tórax PA con el paciente de pie. Aquí lo importante es siempre, como vimos en las clases previas de tórax, seguir un orden para que no se nos pase desapercibido algún hallazgo radiológico, porque lo que siempre vamos a ver es el pulmón y se nos puede ir de alto a un diagnóstico en los otros sitios si no lo buscamos de forma sistemática. Entonces, como siempre, lo primero que le vamos a ver es el nombre del paciente y la identificación. Luego la técnica radiográfica, luego las partes blandas, luego los huesos. Me detengo ahí porque ahí es donde vamos a ver el signo en este caso. Si vemos acá, aquí esta raya radiopaca, esta línea radiopaca, ¿ok? ¿Qué es esa línea radiopaca? La voy a borrar para verlo con detalle. Entonces vemos, esta es una costilla, esta es otra costilla, esta es otra costilla, esta es otra costilla, esta costilla y superpuesta con la costilla vemos esta línea radiopaca. Lo mismo pasa al otro lado, superpuesto con la costilla vemos esta línea radiopaca. Si esa línea radiopaca es el diafragma, eso significa que todo esto que estamos viendo acá, que estoy subrayando en amarillo, sería aire libre subfrénico o aire libre subdiafragmático. En el otro ejemplo tenemos, aquí es más difícil de ver, es más fácil verlo en los espacios subfrénicos, cuando tenemos aire libre en la cavidad peritoneal, entonces nos volvemos al principio básico. Solo tengo que ver aire normalmente en estómago, colon y recto. Si veo aire en intestino delgado, eso es anormal. Y si veo aire libre, eso es también anormal. Aquí estamos viendo en este paciente que tenemos dilatación generalizada de asas intestinales. Y yo digo que son asas de intestino delgado porque veo que sus pliegues van de un lado a otro de la pared. Son pliegues completos. Ok, perfecto. Tenemos dilatación generalizada de asas de intestino delgado. Pero si vemos a la par de esta asa, hay otra estructura radiolúcida, pero esto no tiene austras y no tiene pliegues completos. Entonces, si no es intestino delgado, no es estómago, obviamente, anatómicamente, y no es colon, ¿qué es? Es aire libre. Entonces, aquí lo importante es saber la distribución normal del aire, y si hay aire en otros sitios que no son los habituales, entonces eso es anormal. Pasamos a lo que es la pancreatitis aguda. El estudio de elección de la tomografía. Ahora bien, la tomografía nos va a establecer la severidad de la pancreatitis. Hay varias escalas, de la más utilizada es la clasificación de Baltasar. La tomografía no nos va a hacer diagnóstico de pancreatitis, nos va a establecer la severidad. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener pancreatitis aguda y la tomografía está normal. Es decir, que cuando una pancreatitis leve que todavía no tiene hallazgos tomográficos. Cuando ya tenemos hallazgos tomográficos que la Baltasar ve, lo primero que ocurre es que hay un aumento focal o difuso del tamaño del páncreas. En C, aparte del aumento del tamaño, hay alteración de la grasa peripancreática. En el D, ya hay presencia de líquido en una sola localización. Y en la E, hay dos o más colecciones de líquido o la presencia de gas en la glándula o adyacente a ella. Eso es Baltasar, que es una clasificación basado únicamente en aspecto morfológico.
Cuando ya le administramos medio de contraste al paciente en la tomografía, ya podemos calcular el índice de severidad tomográfica y determinar si este páncreas tiene necrosis o no. Si el páncreas realza con el medio de contraste, pues no tiene necrosis. Y las zonas que no refuerzan o no realzan con el medio de contraste son las áreas de necrosis del páncreas. En este corte axial de tomografía, esto que estoy dibujando aquí es la cabeza del páncreas. Esta sería la vena esplénica en su confluencia con la vena mesentérica superior y esta sería la cola del páncreas. Si comparamos esas dos zonas con el resto del cuerpo del páncreas, vemos que todo esto está hipodenso. Eso es la parte de la necrosis. Lo voy a borrar un momentito para que lo podamos ver mejor. Entonces, la parte hipodensa, esta parte que no está realzando con medio contraste, a nivel del cuerpo del páncreas sería la parte de la necrosis pancreática, que eso es factible únicamente con el medio de contraste. Pero otra cosa, dado que las causas más frecuentes de pancreatitis aguda son la ingesta de alcohol y los litos en la vesícula, en un paciente con pancreatitis aguda se hace un ultrasonido para ver si es de origen biliar. Porque aunque la tomografía es un método excelente para ver páncreas, no es tan bueno para ver la vesícula biliar como el ultrasonido. Dicho de otra forma, un paciente puede tener litos en la vesícula biliar y no verlos por tomografía, pero sí poderlos diagnosticar por ultrasonido. A lo que quiero llevar con esto es que la tomografía no es que lo ve todo, no. Cada órgano, cada tejido tiene un método para su mejor visualización. Pasamos a lo que es la litiasis renal. Dijimos en la clase anterior que la radiografía simple nos sirve para ver perforación, obstrucción y litiasis. En el caso específico de litos en los riñones, son visibles en una radiografía únicamente el 70% de los litos. ¿Por qué? Porque hay litos que no tienen la suficiente cantidad de calcio o porque son pequeñitos o porque hay mucho materia fecal o gas intestinal que no nos permiten visualizar. Los litos en los riñones se ven como imágenes redondas, opacas, bien definidas, con densidad de calcio, es decir, que son incluso más opacas que el hueso, y están proyectadas sobre la área renal o el trayecto de los uréteres. En este caso, este sería el riñón derecho, y esta es la sombra correspondiente al riñón izquierdo. Y aquí vemos un lito, y aquí vemos otro, y aquí hay otro. Entonces tenemos litiasis renal bilateral. El ultrasonido nos permite ver el grado de dilatación de los sistemas colectores y pelvis renal, la dilatación de los uréteres y la visualización de litos. Ahora bien, el ultrasonido es muy bueno para ver litos siempre y cuando estén en los sistemas colectores, la pelvis renal y la vejiga. En el uréter no, porque el uréter es una estructura muy pequeña y que está en el retroperitoneo, de tal forma que es de difícil visualización dado el gas intestinal en este sitio anatómico. Normalmente los riñones pues no tienen que estar dilatados, en este caso esto anecoico que vemos en orina, entonces tenemos dilatados los sistemas colectores y esta sería la pelvis renal. Al igual que en la vesícula biliar, los litos se ven como imágenes hiperecoicas, o sea, blancas, que dan sombra acústica posterior. Aquí estamos viendo esta imagen hiperecoica que da sombra acústica posterior. La orografía excretora en la actualidad ha caído en desuso desde la llegada de la tomografía, pero bueno, no hay tomografía. ¿Cuál es el estudio radiológico para el tracto urinario? La orografía excretora o pielograma intravenoso, pero ya en nuestro medio, pues, dado que está más disponible la tomografía, no es necesario hacer una orografía excretora. Para ver un lito, la tomografía es simple, sin contraste. Y es el estudio de elección en la actualidad para ver un litiasis renal, no litiasis en la vesícula biliar. Para litiasis en la vesícula biliar es ultrasonido. Entonces, si nosotros siempre tenemos que pensar que cuando haya una obstrucción, vamos a observar dilatación proximal al sitio de la obstrucción. Y eso es valedero en cualquier estructura tubular. En este caso, en el tracto urinario, si vemos aquí, este sería el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Vemos que está dilatada la pelvis renal. Entonces, si vamos bajando los cortes, este sería el uréter derecho normal.
y vemos que en el uréter izquierdo hay un lito, una imagen hiperdensa, bien definida con densidad de calcio. Si se dan cuenta que a qué gran distancia está, si yo coloco mi transductor aquí, todas estas asas de intestino son barrera acústica. Es por eso que los litos a nivel del uréter son de difícil visualización por ultrasonido. Pasamos a lo que es trauma abdominal. En el caso de trauma, ¿para qué nos sirve la radiografía? Obviamente para si hay fracturas, son muy buenas para los huesos, si hay cuerpos extraños o la presencia de aire libre. El ultrasonido en trauma lo que anda buscando básicamente es la presencia de líquido libre intraabdominal, que lo que nos está indicando es sangrado, hemoperitoneo. La tomografía es más útil que el lavado peritoneal diagnóstico y que el ultrasonido para lesiones rectoperitoneales. También podemos ver si hay líquido libre y la lesión visceral. Aquí tenemos ejemplos de pacientes con trauma abdominal. El primero es un trauma abdominal debido a una herida por arma blanca. Entonces a este paciente lo hirieron. Este es el trayecto del arma blanca. Es una laceración hepática. Además vemos esto que es líquido libre alrededor del vaso. Este es otro paciente con trauma secundario a un accidente automovilístico. Esto sería líquido libre. Si vemos el riñón izquierdo, tiene pérdida de la morfología, aquí el borde está mal definido, y alrededor vemos una colección con densidad de sangre, es decir, que es un hematoma perirrenal. Y lo último que vamos a ver en la clase del día de hoy es el abordaje diagnóstico de masas abdominales. Este es un abordaje que yo lo saqué de un libro de texto de radiología, pero hay cosas en las que estoy en desacuerdo que vamos a ver. Cuando estamos hablando de masas abdominales, no estamos hablando directamente de que el paciente tenga un cáncer, no estamos diciendo que usted palpa una pelota, una bola, una masa en el abdomen, es una lesión palpable. Si usted palpa una masa en el abdomen y le hace un ultrasonido y no hay nada, ok, perfecto, podríamos parar. Yo esto lo pongo, esta es la parte que estoy en mayor desacuerdo, porque el ultrasonido es operador dependiente. Depende de quién haga el examen, pueden ser los resultados. Entonces, si el ultrasonido es confiable y bueno, ya no hay una masa, perfecto, podríamos parar. Si no, si el ultrasonido no es confiable, pues podríamos optar con repetir el ultrasonido o hacer una tomografía. Dependiendo de los hallazgos a nivel del ultrasonido, nosotros en radiología les vamos a sugerir cuál sería el siguiente método de imagen para evaluar este paciente, pero eso ya va a ser dependiendo de los hallazgos. Aquí tenemos un ejemplo de un recién nacido a quien se le palpaba una masa a nivel del flanco izquierdo. Se le hace un ultrasonido y lo que tiene es hidronefrosis, este sería el riñón izquierdo. Vemos que hay dilatación de los sistemas colectores, la pelvis renal y el uréter, incluso hasta su llegada a la vejiga urinaria. Este es un niño con una masa palpable en el flanco derecho, en este caso este sería el riñón, y esta es una tumoración muy heterogénea que eh, tiene vascularidad con el doppler color. Ese es un tumor de Wilms. Este es un niño que en su control de niño sano, el pediatra le palpó hepatomegalia. Entonces, como le palpó hepatomegalia, le mandó a hacer un ultrasonido. Y en el ultrasonido, y este es un niño que llegó a consulta por control de niño sano, y en el ultrasonido se le detectó una masa en el hígado. Por eso se le realizó una tomografía. Siempre que hacemos una tomografía, independientemente del sitio anatómico, lo primero que hacemos con la tomografía, como ya se los he dicho en otras clases, es adquirir una radiografía digital llamada topograma, Scout View o SurView. En esta radiografía es donde planeamos nuestros cortes axiales. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es el topograma de la tomografía, este sería el hígado. Y vemos que sí, que efectivamente hay un aumento de tamaño aparentemente del lóbulo derecho que condiciona compresión y desplazamiento de las asas de intestino delgado hacia el lado izquierdo. En la tomografía, esta es la fase simple, entonces este sería el riñón derecho,
Este sería la parte del hígado que está sana y este sería una tumoración que es de densidad heterogénea. En unas partes más grisecitas, unas partes menos grises. Con el medio contraste, voy a quitar esas cosas, vemos que la tumoración realza de forma heterogénea. Y aquí tenemos una fase tardía, viendo la tumoración, ya es una fase tardía porque el contraste está siendo excretado por los riñones. Aquí tenemos una reconstrucción en el plano coronal, esta sería la tumoración, y aquí tenemos una reconstrucción en el plano sagital que podemos ver cómo comprime al riñón de ese lado. A este niño se le hizo una biopsia ya por tomografía, esta rayita, esta línea hiperdensa sería la aguja, y este es el control después de la toma de la biopsia, que en el sitio de toma de la biopsia, como ahí se cortan fragmentos de tejido, aparecen esas como imágenes hipodensas, que es aire, porque ahí ya no hay tejido, fue lo que se cortó. Este niño resultó ser el diagnóstico del patólogo un hepatoblastoma. Este es otro ejemplo de una tumoración de un paciente con un conglomerado ganglionar retroperitoneal. Vean que esta es la aorta abdominal, esta es la arteria renal que está envuelta por esa tumoración. Se le hizo una biopsia guiada por tomografía, esta es la aguja, para tomar la muestra del conglomerado y resultó ser un linfoma. ¿A qué los quiero llevar con esto? Radiológicamente, nosotros no les vamos a decir realmente la histología, solo podemos describir la tumoración, qué estructuras están siendo afectadas y ya para el diagnóstico final necesitamos una biopsia. Esta es una paciente que tenía una tumoración retroperitoneal aparentemente originada en el páncreas. ¿Por qué decimos aparentemente? Porque no se miraba el páncreas, entonces se sugirió que de ahí era el origen y se le hizo una biopsia de páncreas guiada por tomografía. Esa es la aguja y aquí estamos viendo el sitio donde se tomó la muestra. Ese en el patólogo nos reportó un tumor neuroectodérmico primitivo del páncreas. Ven, diagnósticos que nosotros pues no lo vamos a poder hacer, eso ya le toca al patólogo. Este es un paciente que tenía tumores renales bilaterales. Esto es una resonancia axial T1 simple y esto es una resonancia magnética axial T1 con contraste y con saturación grasa. ¿Qué significa saturar la grasa en resonancia magnética? Borrar la señal de la grasa, o sea, volverla negra. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando nosotros administremos el medio de contraste sea más fácil visualizar el reforzamiento de los órganos y de las lesiones. ¿Por qué? Porque la grasa normalmente es hiperintensa, blanca. Entonces, volvemos la grasa negra para que cuando uno introduzca el medio de contraste pueda ser evidente si hay algún reforzamiento o no. Entonces, tenía tumores en ambos riñones, se le hizo una biopsia guiada por tomografía, básicamente para documentar el tipo histológico del cáncer, porque este paciente iba a pasar una quimioterapia así de experimental, porque realmente no tenían más que ofrecerle. Y otra cosa importante que cuando nosotros hacemos un estudio invasivo, siempre lo primero que hacemos en radiología es revisar los estudios previos para ver el comportamiento de la lesión, saber si es factible tomar de manera segura la biopsia y si esta lesión está hipervascularizada, como en este caso, que vemos que realza de forma intensa con medio de contraste, tener listo medicamento para contener el sangrado. En este caso, se emboliza con colágeno, que es colágeno bovino, lo que se hace es que se hace una mezcla con contraste para embolizar, tapar pues el orificio de la biopsia y así evitar una complicación por sangrado. Bueno, esto es todo de la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir y si tienen preguntas del tema del día de hoy, pues este es el momento para preguntar.